Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado nuestro ministro de Educación, nuestro presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, aliado a nuestro Partido Revolucionario Moderno, el licenciado Luis Miguel de Camp. Luis Miguel, muy contento de tenerte hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría comenzar precisamente como partido aliado, como miembro del gabinete del presidente Luis Abinader también valorado. ¿Cómo explicas tú la relación que ha tenido el Partido Revolucionario Socialdemócrata, tú como su líder, desde la llegada al poder el 16 de agosto del 2020? ¿Cómo tú lo explicarías? Muy buenos días, mi querido don Guillermo. Permítame darle las gracias, en primer lugar, a usted por permitirme también compartir con todos los amigos que siguen esta institución que es Aeromundo. También saludar a la audiencia, a las compañeras y a los compañeros de los partidos que conformamos el bloque que apoyamos a Luis Abinader, pero también necesariamente y probablemente, sin dudas, lo más importante, saludar a toda la población, agradecerles porque de manera consistente ha estado apoyando las gestiones que preside nuestro presidente Luis Abinader, y en esta oportunidad me honra, don Guillermo, estar aquí con usted en nuestra calidad de servidor público en esta nueva misión que se nos ha encomendado, que obviamente es la más importante de cualquier nación, en la que necesitamos la participación de todos. Atendiendo su pregunta, es un verdadero honor, un compromiso ineludible con el país, con el destino y con nuestro presidente, hacer realidad la profundización del cambio político que Luis Abinader inició. Don Guillermo, usted recuerda que en el año 2019, el presidente Luis Abinader, entonces candidato Luis Abinader, fue el que facilitó, el que permitió, el que logró, con una visión y con una capacidad de trabajo sin parangón, la construcción de unas voluntades políticas que permitieron ascender al poder la voluntad política que en el momento era justamente personificada por él. Ahí se sembró la semilla del cambio con el voto de la población. Ahí comenzó a fortalecerse la institucionalidad democrática de la República Dominicana. Eso es verdad. Ahí, mi querido don Guillermo, también gracias a esa visión, gracias a esa capacidad de trabajo, gracias a esa franqueza, apertura que ha caracterizado al presidente Luis Abinader y que todo el pueblo lo ha podido percibir, lo ha podido constatar, ahí, mi querido don Guillermo, fue cuando ese sentimiento de los miembros de esa corriente política del peñagomismo histórico logramos iniciar esa compactación, porque Luis Abinader, don Guillermo, ha sido el que logró la construcción de esa idea en la materialización política, no solamente con el Partido Revolucionario Socialdemócrata y el Partido Revolucionario Moderno, sino también con una cantidad de partidos políticos que, inspirados y confiados en la capacidad y en la franqueza de Luis Abinader, lo apoyamos. A partir de entonces y luego de estos años, gracias a Dios podemos decir, no nos equivocamos. Gracias a Dios podemos decir, hemos acertado con ese liderazgo que el presidente ha demostrado. Don Guillermo, ¿por qué lo digo? También porque el presidente Luis Abinader se ha consagrado como un hombre no solamente de Estado, sino también como un demócrata a carta cabal, en donde la institucionalidad democrática es la piedra fundamental de todas sus acciones. ¿Cuándo habíamos visto a un presidente como Luis Abinader, en donde de manera insistente ha logrado fortalecer la institucionalidad democrática con el tema, por ejemplo, por decir uno, con el tema de la nueva Constitución de la República?
en donde gracias a esa medida, ¿qué ha logrado? Ha logrado la apertura de nuevas generaciones en el quehacer político, porque el quehacer político es un servicio público. Es un servicio público en el que todos debemos participar, es una obligación cívica. Y gracias a esas acciones encaminadas por el presidente Luis Abinader, la ciudadanía y las nuevas generaciones interesadas en servir en lo político también pueden tener oportunidades. Eso es una verdad grande, Luis Miguel. Porque, don Guillermo, ya no podemos volver a pensar, no debemos volver a pensar en aquellas autoridades del pasado que quieren repetir y que quieren repetir. Pero Luis Abinader patrocina relevo político para el fortalecimiento no solamente en nuestro Partido Revolucionario Moderno y con los aliados, sino en la institucionalidad que es el partidarismo político democrático. Claro, precisamente, don Guillermo, justamente esas acciones, algunos no lo entendían. Obviamente el presidente demostró su clara visión y su capacidad de materialización de la misma, cuando gracias a esa decisión y sus acciones que se acometieron, ahora el país tiene la posibilidad de continuar el relevo generacional que él mismo inició y que ha ido acometiendo. Por eso, también los miembros del Partido Revolucionario Socialdemócrata, todos los compañeros y las compañeras que le acompañamos, estamos honrados de poderle acompañar y estamos comprometidos de manera específica y de manera exclusiva desde el punto de vista político con Luis Abinader. Y en ese sentido vamos a seguir aportando nuestro grano de arena en el terreno que sea, según las instrucciones del presidente de la República, según las instrucciones de ese líder de nuestra nación, que lo constituye Luis Abinader, para poder dar los pasos en el servicio público, pero también dar los pasos necesarios en la arena política. Estamos hablando que ustedes también apoyan y ven con simpatía que el presidente Luis Abinader se convierta también en el presidente de nuestro Partido Revolucionario Moderno. No solamente lo vemos con simpatía, mi querido don Guillermo, sino que es la acción responsable. ¿Por qué? Porque el presidente Luis Abinader es el líder del partido, además del país. Pero con esa capacidad de liderazgo que ha podido ejercer y que ha podido demostrar, es la garantía para que los procesos que nos esperan como nación y como sistema de partidos se respete, se lleve a cabo los procesos de manera diáfana y podamos entonces motivar una continuación con los cambios políticos. Don Guillermo, el año pasado hubo elecciones nacionales en la República Dominicana. Y el país es testigo que nunca antes, en las últimas décadas de la memoria reciente, había habido un comportamiento ejemplar como el que hubo de la Junta Central Electoral. Y yo creo que es justo reconocer a la Junta Central Electoral, pero también es justo reconocer, don Guillermo, que la dejaron trabajar, porque el gobierno del presidente Luis Abinader no se inmiscuyó como lo hacían otros gobiernos y permitió que de manera transparente se pudiera hacer la labor. Eso, don Guillermo, es una de las más importantes señales también de por qué el presidente Luis Abinader ha asumido, y está claro, en la responsabilidad que constituye formalizar ese liderazgo al frente del Partido Revolucionario Moderno. Luis Miguel, no podemos dejar de pasar un tema patria, un tema de responsabilidad frente al único país con quien hacemos frontera, Haití. Su crisis haitiana, pandilleros dominando más del 80% del territorio de ese país, es pandillas armadas que amenazan la seguridad no solamente de la República Dominicana, sino de la región. ¿Cuál es la visión que tú tienes? Don Guillermo, es parte de la naturaleza humana cuando se identifica una situación negativa, desagradable,
tratar de identificar a veces no las causas, sino los culpables. Y yo creo que es importante recordar que las problemáticas del vecino país no es responsabilidad de la República Dominicana. La culpa, si lo hubiere, no le corresponde a la República Dominicana asumirla. Sin desmedro de eso, también hay que reconocer que corresponde a la República Dominicana tener que insistir que los originarios responsables y los actores internacionales que han tenido alguna cuota de participación en esas consecuencias tengan también que asumir sus responsabilidades de soluciones. Con ese criterio es que el presidente Luis Abinader, con una manera insistente, responsable, señala que la República Dominicana no se puede cansar como tal vez otros se muestran cansados ante la situación de Haití. Y es por eso que más de 20 veces, más de un par de docenas de veces, el presidente Abinader en los foros mundiales, en los espacios del Concierto de las Naciones, ha insistido que hay que intervenir, hay que ser responsable. Y como él dijo en los últimos días nuevamente, nosotros como país no nos podemos cansar. Hay que reconocer también, mi querido don Guillermo, que ningún presidente anteriormente al presidente Luis Abinader había asumido con la gallardía que éste lo ha hecho, con la entereza que lo ha mantenido y con la insistencia que ha proyectado esta problemática. Tanto es así que ha logrado algo también que no se había logrado en nuestro país. Histórico para nuestro país y para nuestra región, el concierto con los expresidentes que viven aún en nuestro país, y hay que saludar al expresidente Mejía, y hay que saludar al expresidente Medina, y hay que saludar al expresidente Fernández, obviamente bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, que ha logrado sensibilizar esta situación. ¿Por qué? Porque este no es un problema partidario, esto no es un problema político electorero, ni de politiquería. Esto es un problema de país, esto es una acción patriótica que encabeza nuestro presidente, y saludamos nuevamente a quienes así lo han entendido. Ojalá esa actuación, esas primeras señales de disposición se mantengan. Está haciendo estas reuniones ya en el Consejo Económico y Social. Correcto. Y prefieren que en 30 días tengamos una decisión completa, uniforme. Precisamente, por eso iba a decir que esperamos que esta disposición que todos los presidentes aún vivientes, encabezados por nuestro presidente Luis Abinader, han ido demostrando, esperamos que se mantenga. Porque hay de aquel, mi querido don Guillermo, que pretenda politizar o electoralizar esta situación. El país no se lo perdonará y obviamente eso pasará factura. Por eso, especialmente ese espacio debe mantenerse prístino, no debe ser influido por intereses que pudieran ser legítimos, pero no por encima de los intereses de la nación, por encima de los intereses de la patria. Esto es un tema patria, esto es un tema de todos, lo de todos los colores. No es partidarismo político, es nación, es cuidar precisamente el patrimonio de la nación, la soberanía nacional. De eso se trata. Y priorizar, precisamente desde el punto de vista patriótico, priorizar los derechos de los dominicanos y de las dominicanas, porque es a quienes nos debemos y es a quien debemos atender. Nunca antes se había cumplido con la ley de migración como se cumple hoy. Así mismo es. Me permito recordar, don Guillermo, que cuando el presidente Abinader inició su proceso de instruir a las autoridades competentes para que arreciaran en el cumplimiento de las obligaciones legales de tipo migratorio, hubo algunas voces que no fueron, que no quisieron creer. Pero creo que el tiempo ha demostrado varias cosas. Primero, que es un presidente al que se le puede creer. Y segundo, una reafirmación de lo primero. Y segundo,
se ha demostrado nuevamente que el presidente Abinader ha tenido la razón. Ha tenido la razón para insistir en los foros internacionales la participación de las potencias en la búsqueda y encuentro de estas soluciones, y ha tenido razón en insistir dentro de nuestro territorio en las diferentes medidas que se ha acometido. Esto es un primer paso, un primer y gigantesco paso que nuestro gobierno, encabezado por el presidente Luis Abinader, ha dado. Ese primer paso no solamente debe mantenerse, sino que tiene que acrecentarse, tiene que ser continuado por otros pasos. Y por eso saludamos la visión de estadista y la materialización de ese concierto de voluntades que ha podido Luis Abinader garantizar con la participación de todos los presidentes pasados. Y por eso también llamamos a todos ellos y a todo el país que esos avances se mantengan y que a través de eso podamos seguir avanzando. Luis Miguel, ahora vamos a hablar con el ministro de Educación, año escolar 2025. La educación dominicana, ¿qué tú dirías? Bueno, mi querido don Guillermo, ¿Qué encontraste? ¿Qué pasó? primero agradecerle a usted por esta oportunidad nuevamente, la confianza del presidente, porque evidentemente es probablemente una de las responsabilidades más importantes que cualquier persona pueda asumir. Así es. Yo quiero aprovechar y decirle que en estos primeros 3 meses que hemos dedicado el tiempo en escudriñar, en fortalecer, en impulsar buenas acciones, cuánta gente buena existe en educación, don Guillermo. Cuánta gente competente existe en el sistema educativo de la República Dominicana. Padres, madres, maestros, obviamente una cantidad abrumadora de estudiantes excelentes y de servidores públicos que desde el Ministerio de Educación, algunos durante décadas, han estado sirviendo. También actores de la sociedad civil que invierten parte de su vida con su tiempo en servir para la mejora de la educación. Estas características son fundamentales destacarlas. Y sobre esas características, construir mejoras. Porque si bien hay mucha gente buena, si bien hay mucha gente competente, tenemos que seguir mejorando. Tenemos que seguir fortaleciendo nuestro sistema educativo, ahora por la calidad educativa. Es precisamente por eso, mi querido don Guillermo, que hace apenas algunos días les presentábamos al país nuestra propuesta de cogestión. Ese fue en el Consejo Nacional de Educación. Justamente hace unos pocos días, en el Consejo Nacional de Educación, pudimos expresar en un reporte de los 3 meses, en donde les pusimos lo primero: la responsabilidad de la educación de la República Dominicana no recae sobre una sola persona, ni recae sobre un solo actor o sector, recae sobre toda la población dominicana. Sin embargo, es la responsabilidad del Ministerio de Educación abrir las puertas para que todo se conozca y para que todos podamos ser copartícipes en la gestión, en la procura de la mejora de la educación. Es por ello que la gestión que estamos encabezando está sustentada en 5 pilares fundamentales. En el centro de todo, el pilar de los estudiantes, que es para quienes trabajamos y es sobre quienes sembramos todas nuestras esperanzas. Pero también está el pilar de los maestros y las maestras. Don Guillermo, las maestras que brindan el pan de la enseñanza, que desarrollan una de las más importantes labores ante cualquier sociedad, con sacrificios, con entrega. Los docentes. Los docentes, las maestras, los maestros. Ese es uno de los pilares fundamentales. Y la gestión que nos honra presidir o liderar sabe que sobre ese pilar tenemos que construir aún más mejoras para que tengan capacidad también de tener mejores condiciones materiales de vida y para que tengan consecuentemente mejor capacidad de servir a sus estudiantes con capacitaciones continuas, con identificación de mejoras de condiciones también de los conocimientos y de herramientas para que puedan servir mejor. Un tercer pilar de la gestión lo constituye la familia, las madres, los padres, las AMPAES, como yo le digo, las asociaciones de madres y padres amigos de la escuela,
las madres siempre adelante. ¿Por qué? Porque la educación no es solo una tarea de la escuela. La educación comienza en la casa, pasa a la escuela y termina en la casa. Por eso las madres y los padres debemos de darle el espacio necesario para que conozcan del proceso educativo y sirvan con las herramientas que queremos proveerles también en la facilitación del aprendizaje de sus hijos. Un cuarto pilar lo constituye las asociaciones y miembros de la sociedad civil en el ámbito educativo. La cantidad de actividades, de entidades, de personas que en el país existen y han existido durante décadas con el objetivo central de poder mejorar el sistema educativo, tienen que ser parte de la gestión también, porque tienen no solamente experiencia acumulada, sino que también tienen soluciones en sus manos. Y un último, pero importante pilar también, el quinto, lo constituyen los servidores públicos que estamos obligados a dar lo mejor de nosotros, especialmente desde el Ministerio de Educación. Esta gestión coparticipativa de los 5 pilares es la gestión que queremos desarrollar y justamente hemos ido avanzando. Por eso aprovecho esta oportunidad, mi querido don Guillermo, y le comparto una primicia. Y es que justamente hace apenas un par de días acabamos de convocar al Consejo de la Vivienda para los Maestros, organismo que no ha sido constituido en los últimos 20 años para construir mejoras también a servicio de los docentes. Así también estamos acometiendo una cantidad de acciones para la mejora del servicio educativo. Ahora hemos pedido a la población que el pacto educativo que el país se dio a sí mismo hace ya más de una década, lo relancemos, asumamos nuevamente los compromisos allí contenidos y podamos fortalecer esos compromisos ahora para garantizar la calidad educativa. Los niños, los jóvenes de nuestro país demuestran tener capacidades excelentes. Han podido destacarse en espacios no solamente nacionales, sino también internacional. Es la responsabilidad de todos estos actores bajo la dirección del Ministerio de Educación que debemos acelerar los cambios positivos que en el gobierno de Luis Abinader se han materializado y también hacer de esos cambios y participaciones parte también de todos estos actores. Hay un acontecimiento que no podemos olvidar, ni el ministro de Educación ni nosotros. Hay un servicio que ha impactado a la madre dominicana de 2.800.000 estudiantes, el transporte escolar garantizado. No solamente se le da el desayuno, la comida, el refrigerio, sino ese transporte muy cerca de la casa que recoge los estudiantes y lo deja allí. ¿Qué tú dirías? Bueno, don Guillermo, qué bueno que usted lo menciona, porque ese es un proyecto que tiene el sello Luis Abinader. El presidente Abinader, hace un par de años, estableció una ruta y se dio cuenta de que tenía el sistema una falta importantísima. Y gracias a esa visión, a las acciones de hombres y mujeres también de alta calidad, se pudo materializar lo que se conoce hoy como el Sistema de Transporte Escolar, el TRAE. El TRAE, don Guillermo, tiene ya presencia hoy en 31 provincias en el territorio nacional. Pero quiero que usted sepa que si se suman los trayectos diarios que hacen esos autobuses de ida y de vuelta, de recogida y de depósito, suman más de 25 millones de kilómetros transcurridos. Es decir, que ya hoy un niño y una niña que antes tenían que trasladarse a duras penas para poder llegar al centro educativo. Y que le costaba a los padres. Que le costaba a los padres. Dinero. Pero también que exponía la integridad y la seguridad del niño y de la niña y del joven, ahora cuentan con un sistema de transporte gratuito, con condiciones dignas, incluso hasta con aire acondicionado, para poder trasladar a los estudiantes hacia el centro educativo y desde el centro educativo de vuelta a su casa. Tú eres un garante de ese programa. Tanto es así que justamente en este verano debemos de inaugurar una iniciativa que hemos acometido en estos meses
que es la instalación de un centro de monitoreo del Sistema Nacional de Transporte Escolar para que cada uno de los autobuses tenga, como lo tiene, una cámara de seguridad que identifique lo que está sucediendo adentro, pero también una identificación de localización georreferenciada para saber en dónde se encuentra cada estudiante, porque el programa sabe que el centro es y debe ser siempre el estudiante. Es por eso que los conductores y los auxiliares de las guaguas, de los autobuses, son de las comunidades en donde estos autobuses operan, para que no tenga que trasladarse a otra parte. También tienen un ingreso salarial que le debe permitir no estar ocupados ni preocupados por otras cuestiones, sino solo y exclusivamente en esa labor. Es un programa que busca y garantiza ello. Incluso ya hay más de 50 autobuses también que cuentan con rampa de acceso para personas que tengan algún tipo de discapacidad. Y estos miembros del sistema de transporte escolar TRAE cuentan también con un proceso de formación inicial antes de asumir la labor, para que estén inducidos a el buen comportamiento, para que sepan las herramientas que deben desempeñar. Esta iniciativa de transporte escolar TRAE, don Guillermo, viene a completar un sistema de atención y de servicios sustentado en el concepto de ciudadanía que el presidente Abinader ha demostrado. Y yo quiero detenerme brevemente en ese concepto, porque hace apenas unos días presentamos ante el Consejo Nacional de Educación algo que no solamente la población en sentido general ha estado clamando, sino también que el sistema educativo evidentemente necesita para fortalecerse. Y es la instauración y el inicio de su proceso de instauración de la materia de moral y cívica en la República Dominicana, la ética ciudadana, para poder garantizar mayores niveles de conocimiento y de compromiso. Es verdad que muchas de esas informaciones han estado transversalizadas, pero es verdad que esto, si bien es positivo, ha demostrado no ser suficiente. Por eso, en estos primeros meses que nos hemos dedicado a conversar con todos los actores sociales, especialmente los socioeducativos, ese tema ha sido común, don Guillermo, es una especie de común denominador. Consecuentemente, nos hemos atrevido a proponer al Consejo Nacional de Educación ese planteamiento y, con la ayuda de todos ellos y de la participación de todos estos actores, Dios mediante, en este año escolar 2025-2026 vamos a comenzar a impartir dicha materia obligatoria con responsabilidades de nota, que incluye, obviamente, moral, cívica, ciudadanía, ética, que incluye Constitución de la República Dominicana, que debe incluir formación también de responsabilidad medioambiental, entre otras cuestiones, pero también que tiene el componente, don Guillermo, no menos importante, que no es una instrucción teórica, debe tener el componente práctico, debe también enseñarse a través del ejemplo y a través de la actuación. La combinación de estos factores es lo que aspiramos también, que la educación no solamente informe en conocimiento, sino que forme ciudadanos y ciudadanas. Luis Miguel, contigo siempre podemos hablar por muchas horas, en cualquier función que tú tengas. Ahora tiene una función mucho más importante, la educación. Pero permíteme ahora que te puedas despedir precisamente de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Muchísimas gracias, mi querido don Guillermo. Y nuevamente gracias a todos los amigos de la audiencia, nacional e internacional, por cierto. En primer lugar, dar las gracias por la confianza que ustedes depositaron el año pasado en nuestro presidente Luis Abinader, y a través de esa confianza, pues la oportunidad de ser un servidor de todos ustedes. En primer lugar, quiero expresarles en términos políticos que las acciones que el presidente Luis Abinader ha ido acometiendo, los resultados que ya comienzan a verificarse, son una señal inequívoca de que el país va por el camino correcto, de que las intenciones materializadas en hechos son para el beneficio de nuestra ciudadanía, que la transformación de la institucionalidad democrática ya no es solamente una aspiración,
sino que se va convirtiendo en una realidad. Por eso, y para eso, tenemos que seguir apoyando al presidente Luis Abinader, que ha demostrado con hechos ese compromiso. Ese compromiso no termina un día, ese es un compromiso que tiene que continuar y tenemos todos que ser compromisarios de dicho objetivo. Para eso hemos apoyado en el pasado, apoyamos en el presente y deberemos seguir apoyando en el futuro al presidente Luis Abinader, porque esa conducción transparente, objetiva y bien encaminada no puede dejarse caer ni puede volver atrás. Lo que el futuro depare, si es con ese direccionamiento de nuestro presidente Luis Abinader, será positivo. Y desde allí, todo lo que podamos hacer para colaborar desde el sector público, desde la política, es también nuestra responsabilidad ciudadana. Mi querido Luis Miguel, aquí en Aeromundo, nosotros no solamente te apoyamos, nosotros creemos en ese trabajo que estás haciendo en estos 3 meses y días que tiene al frente del Ministerio de Educación, de que ha llegado una persona como ministro de Educación para buscar entendimiento, no para patrocinar conflictos en el sector educativo que tanto necesita de todos para mejorar la educación, para capacitar cada vez más a nuestros profesoras y profesores con la docencia, para eficientizar un ministerio que tiene que estar al servicio permanentemente de nuestro pueblo dominicano, de sus hijos, de nuestros hijos, para que reciba la mejor educación. Para ello, no es llegando con los conflictos, sino es llegando con el entendimiento, para entre todos buscar alternativas de solución a problemas que son serios en la educación dominicana y que todos conocemos. Te reiteramos y te felicitamos porque ha llegado un ministro de Educación que quiere entendimiento, primero que todo, para encontrar soluciones más efectivas y más rápidas a un sistema educativo también de todos. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido el licenciado Luis Miguel de Camps, nuestro ministro de Educación. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con nuestro presidente constitucional Luis Abinader en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente, tenemos que volver a recordar este viaje importante que usted acaba de realizar y que estamos teniendo resultados. Ya sabemos lo que va a hacer Francia con el tren metropolitano que va a patrocinar su financiamiento el 100%, que vamos a ver eso como una realidad dentro de un programa que con tanto tiempo preparó precisamente nuestro gobierno que usted preside. Pero además, los que siempre andan buscando pesimismos y derrotas, que creen en el fracaso, también van a tener con el metro de los Alcarrizos, van a comprobar resultados muy pronto, en septiembre. Vamos a comenzar a ver resultados que se van a poder comprobar por cada uno de nosotros, los dominicanos de todos los colores. Es decir, en nuestro gobierno, con usted a la cabeza, no renunciamos nunca para ser pesimistas, no renunciamos a lo malo, pero seguimos siendo optimistas porque los hechos, con el comportamiento de realizaciones reales, todos lo vamos a comprobar y ese pesimismo se va a caer. Por otra parte, señor presidente, soy de esos fundadores del Partido Revolucionario Moderno, de nuestro partido, que no creo en que debemos violar la ley electoral, de que tenemos que las campañas anticipadas con los precandidatos presidenciales, eso hay que pararlo. ¿Por qué digo esto? Porque toda la comunidad política de oposición y nosotros como gobierno no podemos, a más de 3 años que faltan las elecciones,
a que todos estemos en campaña por algo que falta tanto tiempo y que no debemos violar la ley electoral, los estatutos de nuestro partido, es decir, los compromisos democráticos que tenemos ante la ley todos los partidos políticos. Por eso, hoy aquí en Aeromundo, en esta fuente para fortalecer la democracia y la libertad, en esta fuente para apoyar el partidarismo político, incluyendo nuestro partido, le decimos que también usted, como líder de la nación y como líder de nuestro partido, apoyemos a que estas campañas anticipadas en violación a la ley electoral la paremos. Como siempre, presidente, muchas gracias. Y a cada uno de ustedes quiero agradecerle, como siempre, esa amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muy buenas tardes, o muy buenos días, perdón. Y como siempre, en favor de los más pobres y de nuestra clase media, que usted, presidente Luis Abinader, nos garantiza que busca permanentemente soluciones para mejorarnos la calidad de vida a todos los dominicanos de todos los colores. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.